Si ha estado involucrado en un accidente automovilístico en Maryland, seguramente una de las primeras preguntas que se hace es, ¿cuánto tiempo tardará en resolverse todo esto? Y es una pregunta válida. Nadie quiere que una experiencia traumática se extienda innecesariamente. Pero la verdad es que no existe una respuesta única. El tiempo de resolución de un accidente automovilístico en Maryland depende de muchos factores, desde la gravedad del accidente hasta la disposición de las aseguradoras, pasando por la estrategia legal que se adopte. En su experiencia profesional, la doctora Mendocilla ha visto cómo algunos casos se resuelven en semanas y otros pueden tardar más de un año. Esta variabilidad responde a la complejidad del caso y sobre todo a cómo se defiende. Porque una cosa es clara, no se trata solo de firmar documentos en una oficina, se trata de luchar activamente por cada detalle, cada derecho y cada reparación que usted merece. Este video tiene como objetivo ofrecer una guía clara y completa sobre los factores que influyen en los tiempos de resolución de accidentes automovilísticos en Maryland, desde el proceso con las aseguradoras hasta las decisiones que deben tomarse sobre si negociar o litigar. Aquí encontrará lo que necesita saber para tomar decisiones informadas y estratégicas. El tiempo para resolver un caso de accidente automovilístico puede variar entre unos pocos meses hasta más de un año. ¿Por qué tanta diferencia? Porque cada caso es un universo propio. Primero, el factor más evidente, la gravedad de las lesiones. Cuanto más graves sean, más tiempo puede tardar el proceso médico y, en consecuencia, más se extenderá el caso. En Maryland, muchas veces es prudente esperar hasta que el tratamiento médico esté completo antes de cerrar un caso, para asegurarse de que se consideren todos los costos médicos, tanto actuales como futuros. En segundo lugar, la claridad sobre la responsabilidad. Si la culpa es evidente y no hay disputas, el proceso puede avanzar rápidamente. Pero si hay versiones contradictorias, falta de testigos o informes policiales confusos, puede haber retrasos sustanciales mientras se recopilan y analizan pruebas. Un tercer factor esencial es la calidad y preparación de la representación legal. Un abogado comprometido que actúe con celeridad y precisión sobre la parte contraria puede hacer una gran diferencia. La doctora Natalie Mendocilla no cree en una abogacía pasiva. No es el tipo de abogada que se queda en su oficina firmando documentos. A ella le apasiona el derecho, pero su verdadera fuerza está en la corte, luchando por cada palabra, por cada argumento, asegurándose que de la voz de sus clientes sea escuchada. Por eso, cuando un cliente le pregunta cuánto va a tardar su caso, no le da una respuesta genérica. Evalúa cada detalle de su situación y desde el principio trazan una estrategia que no solo sea eficaz, sino también eficiente en tiempos. Las compañías de seguro tienen un rol crucial y a menudo complicado en estos casos. En teoría, su objetivo es compensar a las partes afectadas de forma justa y rápida. En la práctica, sin embargo, muchas veces priorizan reducir sus pagos, incluso si eso implica alargar el proceso. En Maryland es común que las aseguradoras soliciten múltiples documentos, revisen informes médicos con lupa y hasta cuestionen la necesidad de ciertos tratamientos. Todo esto puede convertirse en un juego de desgaste. A medida que los plazos se extienden, algunos afectados se desesperan y aceptan acuerdos bajos. Es aquí donde la presencia de un abogado experimentado se vuelve determinante. No basta con enviar papeles. Se necesita negociación firme, pruebas irrefutables y una actitud de no ceder ante presiones injustas. La doctora Mendocilla ha estado en situaciones donde, tras semanas de evasivas de una aseguradora, bastó con programar una mediación o iniciar un litigio para que las cosas se aceleraran. La clave está en conocer cómo piensan y actúan estas compañías y anticiparse a cada una de sus jugadas. Usted no está obligado a aceptar el primer ofrecimiento que le hagan. Y créanos, en muchos casos, ese ofrecimiento inicial dista mucho de ser justo. Una decisión central en todo proceso es, ¿se negocia un acuerdo o se lleva el caso a juicio? Negociar puede ser más rápido.
Si hay buena voluntad de ambas partes y la evidencia es clara, el caso puede cerrarse en meses. Sin embargo, esto solo funciona si la parte contraria está dispuesta a ofrecer una compensación justa. Litigar, por otro lado, suele tomar más tiempo. Iniciar una demanda, cumplir con los procesos de descubrimiento, asistir a audiencias y, si es necesario, llegar a juicio puede extender el caso por un año o más. Pero también puede significar una compensación mucho mayor, sobre todo si hay elementos agravantes como negligencia grave o daños permanentes. Aquí entra en juego la estrategia legal. La doctora Mendozilla cree en el poder de las historias bien contadas, en la fuerza de una defensa apasionada y en el impacto que una abogada comprometida puede tener en la vida de una persona. Ha ganado juicios donde el valor final fue 3 o 4 veces mayor que lo que ofrecieron inicialmente. Y no porque el caso fuera más grave, sino porque no dejó que lo minimizaran. Cada cliente merece una evaluación honesta. ¿Vale la pena esperar y luchar por más? ¿O el acuerdo propuesto es razonable? Esta es una decisión que debe tomarse en conjunto, con toda la información sobre la mesa. Llevar un caso a juicio en Maryland es una decisión importante. Implica preparación, argumentación y sobre todo convicción. No es un trámite, es una batalla, y aquí es donde muchos abogados fallan. Prefieren evitar el juicio, aceptar acuerdos mediocres y cerrar el caso rápidamente. La doctora Natalie Mendozilla no trabaja así. No cree en soluciones rápidas si no son justas. Cree en la preparación exhaustiva, en la confrontación directa y sobre todo en la representación activa de sus clientes. Cada vez que entra a una corte, lo hace con la determinación de que su cliente será escuchado, respetado y compensado como corresponde. Al final del día, su propósito sigue siendo el mismo que aquel día cuando soñaba con ser abogada: luchar por lo que es correcto, luchar por usted. Si usted está enfrentando un proceso lento, frustrante y siente que no se le está dando la importancia que merece, sepa que hay caminos y con la representación adecuada puede encontrar justicia, incluso si eso implica recorrer un camino más largo. Aunque hay factores que escapan a nuestro control, sí existen acciones concretas que pueden acelerar la resolución de su caso. 1. Documentación completa desde el inicio. Entre más pronto se reúnan informes médicos, facturas, testigos e informes policiales, más rápido podrá su abogado presentar una reclamación sólida. 2. Seguir las recomendaciones médicas al pie de la letra. Interrumpir tratamientos o no asistir a citas puede debilitar su caso y darle excusas a la aseguradora para demorar. 3. Contratar un abogado desde el primer momento. Muchas personas esperan semanas o meses antes de buscar representación legal. Esa demora puede costar tiempo y dinero. Un abogado, desde el principio, sabe cómo estructurar su caso para evitar pérdidas de tiempo. 4. Tener claridad en sus expectativas. A veces la diferencia entre un caso largo y uno resuelto con agilidad está en saber exactamente qué se busca: un acuerdo rápido o una compensación justa sin importar el tiempo. 5. Evitar publicaciones en redes sociales. Sí, puede parecer ajeno, pero muchas aseguradoras revisan redes sociales para buscar contradicciones. Una publicación fuera de lugar puede alargar todo el proceso. Aplicar estas recomendaciones no garantiza que su caso se resuelva en semanas, pero sí mejora sustancialmente las posibilidades de que el proceso avance con fluidez. Resolver un accidente automovilístico en Maryland no es solo una cuestión de papeleo, es un proceso legal, emocional y humano que requiere claridad, estrategia y, sobre todo, compromiso. Usted no tiene que atravesar este camino solo. Existen profesionales dispuestos a luchar, no solo a negociar. Porque cada caso no es solo un archivo más, es una vida que puede cambiar para siempre. Y la doctora Mendozilla está aquí para luchar con usted.
Si algo ha aprendido en los tribunales es que la justicia rara vez es inmediata, pero siempre vale la pena. Y cuando se defiende con pasión, con preparación y con humanidad, el resultado final no solo es una compensación, es una reparación real.